Hola a todos. Agradezco con participación este espacio para compartir con ustedes algunos argumentos a favor del derecho a la vida desde la bioética. Por argumento podemos entender como una primera acepción el razonamiento que demuestra, refuta o justifica algo y como segunda acepción un conjunto de hechos. Así, los argumentos que se presentarán a lo largo de esta conferencia tendrán como fundamento la evidencia de la ciencia en torno a la vida y el razonamiento filosófico al respecto. Por derecho a la vida entendemos el derecho primigenio de todo ser humano a vivir, desde el momento en que comienza su existencia hasta su muerte natural. Decimos que es primigenio porque sin él no existirían los demás derechos. Yo no puedo reclamar el derecho a la libertad si antes no estoy vivo. El derecho a la vida se fundamenta en la propia naturaleza humana, es decir, por el simple hecho de pertenecer a la especie humana, tenemos derecho a vivir, independientemente de si tenemos alguna tara, malformación o incluso la manera en la que hemos sido concebidos. Por bioética entendemos aquella ciencia que regula la conducta humana en el campo de la vida y de la salud a la luz de valores y principios éticos. En otras palabras, es la que nos dice si lo que hacemos de cara a la vida y a la salud es bueno o malo para todos y cada uno de los seres humanos. Hay diferentes modelos en bioética, algunos incluso a favor del aborto y de la eutanasia. Nosotros seguimos una bioética ontológico-personalista, es decir, fundamentada en la integridad de toda persona, en su dignidad y en los derechos fundamentales de cada uno, desde el inicio de su existencia hasta su muerte natural. Bien, visto esto, y a manera de introducción, podríamos preguntarnos, ¿por qué ese afán de determinados grupos por querer imponer de manera totalitaria la muerte de seres humanos inocentes? ¿Y por qué querer convertir el homicidio de un ser humano inocente en un derecho? Derecho entre comillas, por ejemplo, el derecho a abortar, el derecho a la eutanasia. A la primera pregunta podríamos responder diciendo o haciendo mención de una sentencia que en su momento hizo Ortega y Gasset. Él decía, mientras el tigre no puede dejar de ser tigre, es decir, no puede destigrarse, el hombre vive en riesgo permanente de deshumanizarse. Y aquí la palabra clave es esta, deshumanizar, que significa perder el carácter humano. Una sociedad deshumanizada es aquella que ha perdido completamente el rumbo, que es incapaz de hacerse cargo de los suyos. Es hablar de una sociedad que, lejos de reconocer la dignidad intrínseca de cada uno de sus miembros y de reconocer sus derechos fundamentales, crea leyes que matan a los más frágiles y vulnerables. A la segunda pregunta, podemos decir que el Estado no tiene derecho a suprimir una vida inocente. No existe el derecho a matar, existe el derecho a vivir. Debemos tener en cuenta que los derechos no son contradictorios. Por tanto, si hay un derecho primigenio a la vida, este trae consigo el deber, la responsabilidad de cuidar y proteger dicha vida. Es absurdo, por tanto, y contrario al concepto de derechos humanos, hablar de un supuesto derecho al aborto o a la eutanasia o un derecho a matar. Como sociedad debemos posicionarnos. En estos temas de la vida no hay medias tintas. O somos una sociedad humanizada que protege, cuida, defiende la vida de los suyos desde su inicio hasta su fin natural, o somos una sociedad deshumanizada, que es capaz de exterminar a todos aquellos que no vayan acordes a los intereses de la misma sociedad y encima nos quedamos tan tranquilos. Con razón, Thomas Hobbes
en su obra El Leviatán, exclamó: Homo homini lupus. El hombre es un lobo para el propio hombre. La defensa de la vida humana no es una cuestión religiosa, es una cuestión de humanidad. Ya Terencio sentenció hace muchos siglos: hombre soy, y nada de lo humano me es ajeno. Ante esta cultura de la muerte, no podemos permanecer indiferentes o cruzados de brazos. Desde nuestra humanidad y desde la verdad debemos dar respuesta. Hoy en día, el argumentario que debemos seguir o que debemos usar en todos estos temas de la defensa de la vida debe partir de una visión antropológica sana, una concepción de la persona integral, adecuada, pues la manera en que concebimos al otro es la manera en que lo vamos a tratar. Si yo veo al otro como un igual a mí, de manera integral, obviamente lo que media ahí es el respeto. Cuando yo no veo al otro como un igual a mí, entonces soy capaz de cometer cualquier atropello o atentado. También debemos tener en cuenta los aportes científicos, sobre todo desde la biología molecular, la embriología, la genética, que nos presentan de manera objetiva y evidente cuándo inicia la vida humana. Algunos han puesto en duda que el embrión humano, desde el momento de la concepción, sea un individuo de la especie humana, es decir, que se trate de un ser humano. Por tanto, la cuestión relativa al estatuto del embrión humano, es decir, si es persona, o si es una cosa, o si es un intermedio entre persona y cosa, esta es tal vez la más conflictiva en el debate bioético actual. Pues cuando no se reconoce y se respeta este estatuto antropológico del embrión, te puedes encontrar voces como, por ejemplo, Viviana Aido, exministro de Igualdad de España, que en una pregunta que le hicieron en el radio, ella respondió: un feto de 13 semanas es un ser vivo. Claro, lo que no podemos hablar es de ser humano porque eso no tiene ninguna base científica. Bueno, uno no sabía ya si reír o llorar al escuchar esto, Si es un ser vivo, por simple lógica, debe pertenecer a una especie. Si ha sido producto de una concepción entre un hombre y una mujer, ese nuevo ser vivo pertenece a la especie humana, es decir, es un ser humano. Te encuentras también afirmaciones como en su momento la del Colegio de Bioética de México, que en 2007, en abril, publicó en el periódico Reforma un comunicado a favor del aborto. Y ellos decían: en un Estado laico no se puede permitir que las creencias o ideologías religiosas influyan sobre las leyes. Desde esta perspectiva laica expresamos nuestra opinión con argumentos bioéticos y científicos. Continúan diciendo: los conocimientos científicos sobre genoma, fertilización, desarrollo del embrión humano, fisiología, indican sin lugar a dudas que el embrión de 12 semanas no es un individuo biológico, ni mucho menos una persona. Y ahora viene el argumentario que ellos dan. Porque carece de vida independiente. Dicen ellos, es totalmente inviable fuera del útero. No por poseer el genoma completo podemos considerar el embrión como persona, pues esto obligaría a aceptar como persona a cualquier célula u órgano del organismo adulto que también tiene el genoma completo. Dicen ellos, extirpar un órgano equivaldría a matar a miles de millones de personas. Siguen diciendo, a las 12 semanas, el desarrollo del cerebro apenas está en sus etapas iniciales, no se ha desarrollado la corteza cerebral, no se han establecido las conexiones nerviosas hacia esa región, por lo que no hay sensaciones. Por lo anterior, el embrión de 12 semanas no es capaz de experimentar dolor ni ninguna otra percepción sensorial. Bien, esto es un poquito lo que presenta este Colegio de Bioética de México. Veamos si son ciertas estas afirmaciones.
Lo primero que dicen es que en un Estado laico no se puede permitir que las creencias o ideologías religiosas influyan sobre las leyes. Desde esta perspectiva laica expresamos nuestra opinión con argumentos bioéticos, dicen ellos, y científicos. Bien, lo primero que tendríamos que decir ahí es que la defensa de la vida humana no depende de si eres creyente o no. Brota del conocimiento científico que demuestra empíricamente que la vida humana comienza en la concepción. Por tanto, cualquier cosa que se haga en contra de esa nueva vida es un atentado a su dignidad y sus derechos humanos fundamentales. Por tanto, ellos no están expresando una opinión con argumentos bioéticos y científicos, sino ideológicos, y los quieren imponer para crear leyes ideologizadas en contra de la vida humana. Luego dicen, los conocimientos científicos sobre genoma, fertilización, desarrollo del embrión, fisiología, indican y dicen, sin lugar a dudas, que el embrión de 12 semanas no es un individuo biológico ni mucho menos una persona. ¿Qué tendríamos que decir ahí? Que la vida humana comienza en el mismo instante de la concepción. Esto es algo en lo que concuerdan las tres áreas del conocimiento de la biología celular, la genética y la embriología. Si un embrión de 12 semanas no es un individuo biológico, entonces, ¿qué es? Tendríamos que decir, somos seres humanos, personas, desde el momento mismo de la concepción. Jamás llegaremos a ser personas si no lo hemos sido desde entonces. Al ratito profundizaré en esta cuestión. Luego empiezan a dar ellos los argumentos. Carece de vida independiente, ya que es totalmente inviable fuera del útero, dicen. Toma, claro, y si a un recién nacido lo dejas debajo de un árbol, también es inviable y muere. Ese nuevo ser, que pertenece a la especie humana, es autónomo. El cordón umbilical, la placenta, la genera este nuevo ser, no la madre. Por tanto, él se desarrolla a sí mismo. Claro, no tenemos que confundir aquí dependencia con autonomía. Si bien es cierto que depende de su madre para desarrollarse dentro de su vientre, también un bebé recién nacido depende de sus padres para crecer y valerse por sí mismo, o un enfermo depende de otros para que lo cuiden, lo alimenten, lo limpien, pero son autónomos por sí mismos. Luego dicen ellos, no por poseer el genoma completo podemos considerar el embrión como persona, pues esto obligaría a aceptar como persona a cualquier célula u órgano del organismo adulto que también tiene el genoma completo. Y dicen, extirpar un órgano equivaldría a matar a miles de millones de personas. Yo aquí, cuando leí esto por primera vez, igual ya no sabía si reír o llorar. Porque supuestamente el Colegio de Bioética de México decían ellos que expresaban su opinión con argumentos bioéticos y científicos. Si como científicos no saben distinguir entre una célula originada y una célula originante, que es el cigoto, apaga y vámonos. Cualquier célula del cuerpo humano es una célula originada por una célula originante, el cigoto. Por eso, si te extirpan un órgano, este está compuesto por células originadas, no por miles de millones de personas. Aquí te das cuenta que de opiniones científicas no tienen absolutamente nada. Tendríamos que ser más serios a la hora de tratar estos temas. Y el último argumentario que ellos dicen, a las 12 semanas, el desarrollo del cerebro está apenas en sus etapas iniciales, no se ha desarrollado la corteza cerebral, no se han establecido conexiones nerviosas hacia esa región, que son indispensables para que puedan existir las sensaciones. Por lo anterior, el embrión de 12 semanas es incapaz de experimentar dolor ni ninguna percepción sensorial, mucho menos de sufrir o de gozar. ¿Qué tendríamos que decir aquí? Que la sensación o la capacidad de experimentar dolor, sufrir o gozar no son determinantes para decir si eres o no persona. Por ejemplo,
si alguna vez te han anestesiado con anestesia general a la hora de operarte, cuando te han operado no has sentido absolutamente nada y no por eso dejas de ser persona. Por ejemplo, hay personas que sufren una enfermedad que se llama analgesia congénita, es decir, que no pueden padecer o sentir dolor. ¿Acaso entonces dejan de ser personas? El doctor James decía: decir que el comienzo de la vida humana no puede ser determinado científicamente es ridículo, porque el Colegio de Bioética de México decía que no era un individuo biológico ni mucho menos una persona. El Mosby's Medical, que es un diccionario de medicina, define el embarazo como en el preciso y único momento de la concepción, la mujer está embarazada de un nuevo ser individual. El profesor Llewellyn-Jones, un conocido escritor sobre temas médicos, también ha definido la concepción y el comienzo del embarazo diciendo: cuando el material genético masculino del espermatozoide se une al material genético femenino del óvulo, se forma un nuevo individuo. Veamos qué nos dice la biología. El nuevo ser humano se origina cuando dos células haploides que tienen la mitad de los cromosomas, el gameto femenino óvulo con 23 cromosomas y el gameto masculino espermatozoide con otros 23 cromosomas, se unen mediante un proceso que se llama singamia, dando origen a una nueva célula, con un sistema genético distinto al padre y a la madre y con 46 cromosomas, que es el número de cromosomas que caracteriza a todos los miembros de la especie humana. Esta célula originante se denomina cigoto. Cigoto significa acoplado. Se acoplaron el óvulo y el espermatozoide para combinar su carga genética. Este cigoto empieza a desarrollarse de manera individual, multiplicando el número de células en un proceso denominado mitosis, que lleva a la formación de un grupo de células llamadas blastómeros, que en su conjunto se define como mórula, y en la etapa de blastocisto se implanta en el endometrio para continuar su desarrollo. En esta etapa de embrión quiere decir que crece desde dentro, aproximadamente hasta la semana 8. Luego, en la etapa de feto. Feto significa descendencia por nacer. Y posteriormente será un recién nacido. La biología nos dice que hay una serie de propiedades que caracterizan a cualquier individuo de la especie humana. La primera de estas propiedades es que hay una novedad biológica, es decir, nace algo nuevo al fundirse los núcleos de las células, diferente al padre y a la madre. La siguiente propiedad es la especificidad. Todo ser vivo pertenece a una especie determinada. El embrión humano, desde el primer momento, pertenece a la especie humana y no a otra. Y otra propiedad es la unidad. Se trata de una individualidad biológica de un todo compuesto de partes organizadas que tiene un centro coordinador, que es el genoma humano. Dentro de este proceso autónomo de desarrollo, encontramos también tres características que nos confirman la existencia del nuevo ser. La primera característica es la coordinación. Desde la unión de los gametos y el desarrollo celular, vemos que se da un proceso coordinado bajo el control del nuevo genoma, lo que indica que nos encontramos ante un individuo y no ante un cúmulo de células como algunos dicen. La siguiente característica es la continuidad. Todo el proceso del nuevo ser humano se desarrolla con una sucesión ininterrumpida de acontecimientos, por lo que afirmamos que es siempre el mismo e idéntico ser el que se está formando. Y la tercera característica es la gradualidad. Está demostrado que la forma o el desarrollo final es gradual, está dentro del proceso de crecimiento de todo ser humano, lo que lleva a mantener siempre al mismo individuo idéntico con autonomía propia.
Ángelo Serra, pionero de la biogenética y profesor de genética humana, dijo al respecto: «Es evidente que estas tres características satisfacen perfectamente los criterios esenciales establecidos por una reflexión metabiológica para la definición de un individuo. Por eso, la inducción lógica de los datos que nos suministran las ciencias experimentales conducen a la única conclusión posible. Esto es, que en la fusión de dos gametos, un nuevo individuo humano real comienza su propia existencia o ciclo vital, durante el cual, dadas todas las condiciones necesarias y suficientes, realizará autónomamente todas las potencialidades de las que está intrínsecamente dotado». Un aspecto biológico también que apoya que el embrión humano, en esta fase de preimplantación, en esos primeros 14 días que van desde el momento de la concepción hasta la implantación terminada en el endometrio, que no es un conglomerado celular sin una estructura organizada, sino un ente biológico distinto al padre y a la madre, es que la madre lo identifica como tal y, para prevenir su rechazo, desarrolla un complejo mecanismo de inmunotolerancia. La doctora Moratalla, con su equipo de investigadores, hizo un estudio científico sobre la comunicación materno-filial, y ella descubrió que desde el momento de la concepción se establece un diálogo entre el cigoto y la madre, entre el nuevo ser y su mamá, y quien inicia esta comunicación no es la madre, es el propio nuevo ser humano, su hijo, que le manda señales. Esto es a nivel químico molecular, donde le está diciendo a la mamá que no es un bicho raro, que no es algo que le va a causar un daño, por lo tanto no debe crear anticuerpos para rechazarlo. La madre escucha a su hijo y no solo no crea anticuerpos para rechazarlo, sino que prepara todo su cuerpo, todo su organismo, para que mientras el nuevo ser va recorriendo las trompas de Falopio hasta llegar al endometrio y comenzar la implantación, estén dadas todas las condiciones para que pueda implantarse y continuar su desarrollo. Jean Rostand, Premio Nobel de Biología, decía: en la primera célula constitutiva de la persona humana, es decir, en el óvulo fecundado, existe un ser humano. El hombre todo entero ya está en el óvulo fecundado. Desde el momento de la fecundación, desde el momento de la concepción, ya está determinado si vas a ser hombre o mujer, la estatura que tendrás, incluso algunas enfermedades que vas a padecer a lo largo de tu vida. Angelo Luigi Vescovi, profesor de biología celular, codirector del Instituto de Investigaciones de Células Estaminales en el Hospital de Milán, dice: el embrión es un ser humano. Esto es innegable. Cualquier intento de hacer comenzar la vida humana en un momento posterior es arbitrario y no sostenido por argumentación científica. Es decir, la vida de todo ser humano comienza en la concepción. Querer poner otro momento hasta la implantación terminada, hasta las 12 semanas, hasta las 14 semanas, cuando uno quiera, es arbitrario y no sostenido por argumentación científica. Encontramos también quienes, con el afán de confundir, nos presentan el término preembrión para referirse al nuevo ser humano en esa etapa de preimplantación, es decir, en los primeros 14 días después de la concepción. El doctor Kischer, profesor de anatomía y embriología, dice: el término preembrión es la gran mentira de la embriología humana. El término preembrión no existe en biología. El llamado preembrión
es una falsa fase del desarrollo humano inventada por un embriólogo de anfibios solo por razones políticas. No tiene justificación creíble alguna. Por lo tanto, su inclusión en el lenguaje de la embriología representa un enredo de colosales dimensiones. Dicen los que apoyan este término de preembrión que al no tener el embrión una forma humana es una persona en potencia, una prepersona, es decir, todavía no es persona, lo será posteriormente. Esto es un grave error tanto antropológico como filosófico. Desde el momento de la concepción tenemos a la persona inacto. Ya es uno de los nuestros, ya es un nuevo individuo biológico de la especie humana. Lo que están en potencia son sus accidentes. Es decir, todavía no tiene brazos, porque se están desarrollando, pero los tendrá. Todavía no tiene corazón, pero lo tendrá. Todavía no tiene ojos, pero los tendrá. Pero no podría tener todo eso si antes él no existiese en acto. Por tanto, no es una persona en potencia, es una persona en acto con todo su desarrollo en potencia. Otras aportaciones que nos da la embriología y la genética. Moore y Persaud dicen: el cigoto es la célula que resulta de la unión de un oocito y el espermatozoide. Un cigoto es el inicio de una nueva vida humana. O'Reilly y Müller, embriólogos, dicen: aunque la vida es un proceso continuo, la fertilización es un hito crítico, porque en circunstancias ordinarias, un organismo humano nuevo, genéticamente distinto, es formado cuando los cromosomas provenientes de los pronúcleos del macho y de la hembra se mezclan en el oocito. El doctor Lacadena, catedrático de genética en Madrid, dice: el proceso de esta nueva vida humana comienza en el momento en el que el espermatozoide entra en el óvulo, hincha su cabeza para liberar su carga genética que porta. La suma de dos gametos no produce una célula normal, una célula originada, ¿recuerdan? Sino un cigoto, una célula originante, con un programa genético humano y, por tanto, vida humana y no de cualquier otra especie. Algunas afirmaciones del doctor Jérôme Lejeune, padre de la genética moderna, doctor en medicina, en ciencias, profesor de genética fundamental en París durante más de 20 años, fue el descubridor del gen que produce la trisomía 21, el síndrome Down, dice: en cuanto los 23 cromosomas del espermatozoide se encuentran con los 23 cromosomas del óvulo, toda la información necesaria y suficiente está allí, reunida en el ADN, para determinar todas las cualidades de un nuevo ser humano. Esto no se trata de una opinión, de un postulado moral o de una idea filosófica, sino de una verdad experimental. Afirmar que la vida humana comienza después de la fecundación, en cualquier otra etapa, no es científico. Es una afirmación arbitraria, fruto de ideologías o intereses ajenos a la ciencia. Aceptar el hecho de que después de la fertilización un nuevo ser humano cobra vida ya no es motivo de pruebas u opiniones, es simple evidencia. No tengo duda alguna. Abortar es matar a un ser humano, aunque el cadáver sea muy pequeño. Los datos que hemos visto hasta ahora de la biología, de la embriología, de la genética, nos demuestran que el ser que inicia el desarrollo en el vientre materno es un nuevo organismo de la especie humana, dotado de un genoma diferente al padre y a la madre. Afirmar que la concepción da origen a una nueva e individual materia corpórea humana implica sostener que ella es un individuo de la especie humana, por tanto es un ser humano. Castilla y Cortázar decían:
Cuando hay vida humana debidamente individualizada, ha de decirlo la ciencia. La filosofía, en eso depende de la ciencia. Lo que sí puede decir la filosofía es que cuando hay vida humana individualizada, el cigoto, allí hay una persona en sentido constitutivo. Un poquito para resumir todo esto que acabamos de ver y ver el fundamento de la ciencia con la reflexión filosófica, sería lo siguiente. A la ciencia le toca determinar cuándo inicia la vida de cualquier ser vivo. En este caso, cuándo inicia nuestra propia existencia. En qué momento comenzamos a ser miembros de una especie concreta, en este caso de la especie humana. Y ya hemos visto todo el argumentario, desde la biología, la embriología, la genética, que es el momento de la concepción el que determina la existencia de un nuevo ser biológico perteneciente a la especie humana, es decir, un ser humano. Hasta ahí llega la ciencia. ¿Por qué? Porque el concepto de persona es un concepto filosófico. Entonces ahora entra la reflexión filosófica. Si la ciencia me ha demostrado que desde el momento de la concepción hay un nuevo ser biológico vivo, que es un ser humano, solamente los seres humanos poseen una naturaleza racional. Esto los hace completamente diferentes, ontológicamente hablando, de cualquier otro ser vivo. Esto en filosofía, esto que nos diferencia de cualquier otro ser vivo no racional, es lo que llamamos dignidad. Por eso la dignidad es algo intrínseco, algo propio de cualquier ser humano. No importa si es hombre, si es mujer, si es de un sexo, si es de otro, si es de una religión, si es de otra, si es de una cultura, si es de otra, en la etapa de desarrollo en la que se encuentre. Por el simple hecho de pertenecer a la especie humana, poseemos algo que nos hace diferentes, la naturaleza racional, y eso es lo que llamamos dignidad. Y de esa dignidad que es propia, brotan los derechos humanos. En este caso, si este nuevo ser vivo, que pertenece a la especie humana, por tanto tiene una dignidad propia, está vivo, su primer y principal derecho es a vivir. Entonces, ya no estamos solamente ante un individuo biológico de la especie humana, ante un ser humano, sino que la reflexión filosófica nos dice que estamos ante una persona humana, con la misma dignidad que posees tú y yo, y con los mismos derechos fundamentales. Atentar contra ella es atentar contra su integridad como persona. Esto nos llevaría a hablar de lo que se llama el estatuto antropológico del embrión, es decir, desde cuándo ese nuevo ser es uno de los nuestros. El haber alcanzado el estatuto de individuo humano o persona, significa que el embrión tiene un estatuto moral correspondiente, por el cual no es un algo, es un alguien, no es un qué, es un quién, no es un medio, es un fin en sí mismo, que posee una dignidad intrínseca y unos derechos, como ya hemos dicho, fundamentales. Por tanto, existe el deber como sociedad de proteger al embrión desde el momento en que adquiere su estatuto. Y ese momento es, como ya hemos demostrado, el momento de la concepción. Es una persona constitutiva, es decir, plena, igual que tú y que yo, aunque sea un cigoto, un embrión unicelular. Y todo su desarrollo, como es continuo, ese ser persona ya no variará ontológicamente
a lo largo de toda su existencia. Por eso puedes decir que tú eres tú desde el momento de la concepción hasta el día en que te mueras, en distintas etapas de desarrollo. Pero siempre fuiste, eres y serás tú mismo. El desarrollo humano, por tanto, es un continuum. Es decir, desde que comienza tu existencia hasta el día en que te mueras, todas las etapas son continuas, no hay saltos. No, es que aquí no eres persona, pero a partir de aquí sí lo eres. No. O eres desde el primer momento o no lo serás jamás. Hay un principio filosófico muy simple. Es lo que es y no es lo que no es. Si no fueras persona desde el primer momento de tu existencia, en ninguna otra etapa lo serías, porque no hay saltos, es algo continuo. Pero si tú eres persona desde el primer momento, lo serás a lo largo de toda tu vida y hasta el día en que mueras. En base a todo esto, el ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el instante mismo de la concepción, y se le deben reconocer todos los derechos de la persona, principalmente el derecho inviolable de todo ser humano a vivir. La sociedad actual se encuentra, por tanto, ante una encrucijada moral, porque en la defensa de los derechos humanos no se puede ignorar al ser humano en los primeros estadios de su existencia, porque sería como ignorarnos a nosotros mismos. Ignorar al embrión en sus etapas de desarrollo nos lleva al camino de la deshumanización, como comentamos al principio, y abre las puertas a que sigamos justificando las más graves injusticias. No somos capaces de cuidar y proteger a los nuestros en esas etapas más vulnerables. ¿Qué no seremos capaces de hacer con todos los demás? Bien, espero que todo este bombardeo de información nos pueda ayudar a tener algunos argumentos desde el punto de vista científico y filosófico que nos ayuden en nuestra tarea de defender la vida humana. Porque toda vida importa, cada vida importa, nadie sobra. Por tanto, no tengamos miedo a decir sí a la vida, sí a la vida. Muchas gracias.